Estaríamos grabando. Ya, así que la clase de hoy día, chiquillos, va a ser la culminación de la unidad de edad media, o el contenido de edad media. Ya, así que ustedes ahora deben estar viendo la pantalla de PowerPoint, un PowerPoint sin licencia, pero que sirve para proyectar. Así que no debería ser mayor problema. Exacto, se está viendo. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en pantalla completa para comenzar ya con la clase, chiquillos. La intención de esto es ojalá usted lo está viendo de esta manera. Ahí. ¿Ya? La idea es ojalá terminar los contenidos y dejar unos 10-15 minutos para aquellos que no han terminado la pregunta esencial, la puedan terminar en este momento de la clase, ¿ya? Y así ahorrarse quizá el trabajo, el tiempo de tener que estar buscando información en otros lugares. Bien. Un poquito de resumen, hablamos del concepto de edad media. Recuerden, chiquillos, que la edad media no es una época oscura, no es una época de atraso, sino que es una época de transformaciones importantes, chiquillos, de transformaciones bastante interesantes, que en este caso apuntaron principalmente hacia la construcción del Estado-Nación, hacia los avances en cultura, en conocimiento, en medicina, en matemática, ¿ya? En la preservación del conocimiento que venía de la antigüedad, entre otros elementos, ¿ya? Aquí nosotros hablamos un poquito del Islam, chiquillos. Recuerden que es una religión monoteísta, de carácter histórico, que desciende del profeta Abraham y que se expandía principalmente a través de conquistas militares. Eso es lo más importante en cuanto a la religión islámica en este caso. Nosotros no vamos a hacer un curso de Islam, chiquillos, ni vamos a entrar a leer el Corán. De hecho, yo leí algunos fragmentos del Corán alguna vez y no es un libro, o sea, tiene hasta cierto punto cierto toque poético, de mucha metáfora, mucha parábola, mucho simbolismo, pero no es algo así como que tú lo vayas a leer y te conviertas automáticamente en un fundamentalista islámico, ¿ya? Pero es bastante interesante de conocerlo, al menos un poquito. Aquí hay un mapa de la expansión del Islam, lo que está en colores salmón o naranja, chiquillos, desde el más tenue al más oscuro. Esos colores salmones van a indicar la expansión del Islam, siendo el salmón más fuerte, en este caso, el núcleo original de donde proviene el Islam, ¿ya? Y las tonalidades más claras van mostrando la posterior expansión que tiene esta religión, ¿ya? El legado de los musulmanes, chiquillos, algunos de los legados, que no son todos, evidentemente, la matemática, ya, el uso de los números que tenemos hoy día, son números árabes, ya incorporaron en Occidente el uso del cero, por lo cual cambió mucho lo que era el cálculo matemático, tal como lo conocemos hoy día. En la navegación, las embarcaciones árabes fueron las precursoras de la carabela, que fue una embarcación fundamental, chiquillos, en la época de la exploración o expansión europea. A nivel de arquitectura nos dejaron palacios, estilos de construcción, ya muy característicos que hasta el día de hoy siguen siendo utilizados. Este arco, por ejemplo, este arco terminado en punta, que termina así, que probablemente ustedes habrán recordado si es que vieron alguna vez la película Aladino, ¿ya? Como de esa mentalidad de ese momento, o jugaron Prince of Persia, que son más viejos, encontramos este tipo de elemento artístico, de elemento estético, ¿ya? Los palacios abiertos, como la Alhambra en España, que tiene un patio interior gigantesco, también es parte de esta herencia musulmana o árabe, o como quieran llamar, que nos deja en Occidente. ¿Ya? Y en el nivel de medicina también los tipos fueron muy avanzados. De hecho, eran excelentes cirujanos. Hacían cirugías que hoy día son difíciles, ellos ya eran capaces de realizarlas, por ejemplo. Hicieron las primeras investigaciones sobre alergias, por ejemplo, entendían algunos elementos propios de la óptica, en el fondo, de todo lo que tiene que ver con oftalmología, ¿ya? Disecciones, comenzaron decir, a diseccionar el cuerpo humano para comprenderlo, cómo funciona, qué lo compone, ¿ya? De hecho, los árabes destruyeron las teorías clásicas que tenían los griegos sobre la medicina,
¿ya? Por ejemplo, comenzaron ya a plantear de que no, las enfermedades no estaban en el aire, no venían de aguas descompuestas. De hecho, esa era la primera teoría sobre las enfermedades. Se creía que las enfermedades surgían de de zonas donde existían malos olores. Por ejemplo, había un agua descompuesta, de ahí surgían las enfermedades. De hecho, hoy día se sabe que son de microorganismos, son de bacterias, virus, que son organismos microscópicos que yo al ojo humano no los puedo ver. Debo utilizar un telescopio con mucho aumento para poder ver la figura de estas enfermedades. ¿Ya? Así fue como los árabes nos fueron dejando legados, chiquillos. Hablamos también de la religión, del clero regular y del clero secular. Recuerden que el clero regular son los monjes, ¿ya? Estas órdenes monacales, chiquillos, se dedicaban principalmente a orar y trabajar. De ahí viene la frase ora et labora, que es el lema de los benedictinos, que se convirtió en un principio clave del fondo de todo el desarrollo de la vida monástica hasta el día de hoy. Fueron los principales preservadores del conocimiento en Occidente, principalmente debido a su trabajo de transcripción de libros. Por lo tanto, también eran tipos bastante instruidos que tenían acceso a mucho conocimiento. Por lo tanto, también se dedicaron bastante a lo que era la educación, ¿ya? A la educación de niños, jóvenes. De hecho, también tendrán un rol fundamental en el surgimiento de las primeras universidades. Eso lo veremos en la Baja Edad Media. Y el clero regular, o sea, el sacerdote, el que sigue la carrera del sacerdocio, que podía optar a ser hasta arzobispo, inclusive a llegar a ser papa, tenían un poder político porque también dominaban territorios, como los estados papales, en el caso del papa. Los arzobispos tenían un arzobispado a su disposición, donde habían iglesias que eran propiedad de la iglesia, o sea, y, mejor dicho, centros ceremoniales, templos, catedrales, que eran parte de la estructura jerárquica de la iglesia, por lo cual eran parte de las posesiones territoriales de la iglesia, así que tenían un poder político bastante importante, y además ambos, tanto el clero regular como secular, jugaban un rol fundamental en la fe de la gente, ¿ya? Y cuando hablamos de fe, nos referimos al poder social que tiene la religión. Si la religión te decía, la culpa de las enfermedades son los gatos y hay que matar a los gatos, no te cuestionabas si el Michis era tu mejor amigo, era tu partner, era tu única compañía, lo matabas. Porque así lo decía la iglesia. ¿Bien? O sea, no había un cuestionamiento a las decisiones o a las, mejor dicho, a los dictámenes a los que llegaba la iglesia, a las decisiones que tomaban, no se cuestionaban, solamente se aplicaban. ¿Ya? Y eso en el fondo te demuestra el poder social, porque quizá no es algo tan pedestre, chiquillos, como podría ser, quizá no es pedestre, pero sí, por ejemplo, en algo que quizá no tenía una repercusión política como es que sacrificar a los gatos, si podía ocurrir, por ejemplo, si la autoridad de la iglesia en el sector te decía hay que derrocar al noble, la gente no se lo cuestionaba, iba y lo derrocaba, lo sacaba por la fuerza, ¿ya? Ahí se veía el poder social que tenía en el fondo esta iglesia. De ello hablamos, chiquillos, si no me equivoco, quedamos por aquí, quedamos en el clero regular. El clero regular, como te contaba, son las órdenes monacales. Son los monjes, son los monasterios. ¿Ya? Y su origen estaba en la iglesia del desierto, que era un grupo de creyentes de Jesucristo que sentía que era necesario aislarse del mundo. Y por eso se iban a meditar al desierto, como narra el pasaje de la Cuaresma, por ejemplo, que Jesucristo se va 40 días y 40 noches al desierto a reflexionar, a meditar y a tomar una determinación final. Por lo tanto, se genera un aislamiento de lo mundano, del mundo cotidiano. Y en el caso de los monjes, existían monasterios donde la gente se ingresaba, dejaba a su familia, dejaba sus pertenencias materiales, no se llevaba nada. Se iba con lo opuesto lo entregaba y le pasaba la sotana. O la típica vestimenta de monje. Y el tipo estaba todo el día rezando. Rezaba, y cuando tenía que trabajar, trabajaba, por ejemplo, en la agricultura o en su defecto transcribiendo libros. Y al transcribir libros les permitió ir estudiándolo, así los tipos también se convirtieron en intelectuales. ¿Ya? Y en el fondo esta intelectualidad que surge en la Alta Edad Media, chiquillos, se fue poco a poco esparciendo a través de la educación que le entregaban principalmente a los miembros de la nobleza. ¿Ya?
Y la característica fundamental en el fondo, que es el lema, por eso se los coloqué, es el ora et labora, ora y trabaja. ¿Ya? ¿Qué es lo que siguen haciendo los monjes hasta el día de hoy? Orar y trabajar. Y habíamos quedado acá. Esto ya es nuevo, chiquillos. Antes de comenzar, pregunto, quizá alguno de ustedes sabe, ¿qué significan las llaves que aparecen en el escudo de los estados papales? ¿Alguien sabe el significado de las llaves? No, me lo suponía. En la Biblia hay un pasaje que dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú serás la piedra en la cual se fundará mi iglesia. Se te entregarán las llaves de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el reino de los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el reino de los cielos. Pedro, según cuenta la tradición cristiana, cuando tú no falleces, y si es creyente del cristianismo, cuando llegue el momento de la muerte te vas a encontrar con San Pedro. Pedro, ¿qué te va a decir? Supongamos. Me voy a poner yo como ejemplo, para que nadie se sienta pasado a llevar por el ejemplo. Sebastián, moriste, te llegó tu hora. Te dijimos que no tocaras los cables que estaban pelados. Y te electrocutaste y moriste electrocutado. Vamos a ver tu historia de vida. He agarrado un libro o una... No sé, quizá no era el libro, ¿cachai? Puede ser como un pergamino gigante y empezaba así como, ¿a dónde está? Sebastián, Sebastián, Sebastián. Aquí te encontré. Sebastián Alvarado. Mira, vamos a ver lo que hiciste en tu vida. Mira aquí, ajá. Ok. Ah, pero aquí mira, pues, ¿sabes? Le pegaste al gato, no, mal. Ah, pero aquí le hiciste cariño a un perrito, bien. Ayudaste a una abuelita a cruzar la calle, bien. Te robabas los dulces del negocio, mal. Y en el fondo, todo lo que hiciste en tu vida, San Pedro lo iba revisando. Y San Pedro tomaba la decisión si tú subías o entrabas al cielo, te quedabas en el purgatorio o te ibas al infierno. Y ahí está el simbolismo de la llave. En el fondo, quien te abre, tiene las llaves para dejarte entrar a los cielos, es San Pedro. De ahí viene que el escudo papal tenga estas llaves, porque se entiende que el Papa es el heredero de San Pedro en cuanto a su rol de ser el guía de la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Cristiana, ¿ya? Por eso es que están esas llaves atravesando el escudo, además de tener los símbolos papales como es, por ejemplo, el solideo, que es este gorrito, que está acá, este gorrito que tiene como 3 coronas, no sé por qué tendrá 3 coronas, probablemente por la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la estola papal, que es esta especie como, que los sacerdotes también la ocupan, que son esto, una especie de bufanda que cambia de color según el tiempo litúrgico. ¿Ya? Entonces, ahí están los símbolos y un análisis bien simple, chiquillos, del escudo de los estados pontificios del papado, ¿ya? Que tiene las llaves, el solideo y la estola papal. ¿Ya? ¿Dónde se ubicaba la sede del poder religioso de esta época, del cristianismo? Estaba en la ciudad de Roma, que hoy día es capital de Italia. De hecho, hasta el día de hoy, dentro de la ciudad de Roma están los estados pontificios, que es un microestado, chiquillos, que debe ser como 5 cuadras, ¿sí? 5 cuadras, 5 cuadras, 5 cuadras, 5 cuadras, y eso se le considera un país independiente, cuyo jefe de estado es el Papa. ¿Ya? Todavía existe, de hecho su origen está en esta época. Se ubicaba en Roma, ¿ya? Hablamos del elemento histórico que está en la figura de San Pedro, que Pedro existió, se le encontraron los restos de San Pedro, ¿ya? Y eso le considera el primer papa, tiene sus símbolos. A nivel político, tenemos, chiquillos, que la iglesia cristiano-católica de la época tenía un estado, tenía un territorio bastante extenso que ocupaba parte importante de Italia, que se llamaban los estados pontificios. De hecho, que hoy día nosotros lo conocemos como el Vaticano. ¿Ya? Y su estructura no ha cambiado mucho el día de hoy en el sentido de que tiene una autoridad, tiene un gobernante que es absoluto, que es vitalicio y que en el fondo no, y que es electo a la muerte o a la época, al momento que renuncia, el Papa. ¿Ya? El Papa es el gobernante de los estados pontificios y es su máxima autoridad.
Por lo tanto, en esta época, en la época medieval, chiquillo, lo que el Papa hacía en los estados pontificios era decisión de él. O sea, mandaba como quería. Y tenía un poder total porque además él se hacía llamar el enviado de Dios, porque así lo entendía el cristianismo. Por lo tanto, ¿quién se iba a poner a la voluntad del enviado de Dios, chiquillos? Nadie. Así que actuaba a sus anchas, campeaba a sus anchas. O sea, si en esta época, chiquillos, cuando surge esto, todavía los religiosos se podían casar. Así que, supongamos que el Papa llegaba y decía, hey, tú, chiquilla, quiero que seas mi esposa. ¿Tú crees que la chiquilla se iba a cuestionar? No, qué viejo, no, olvídate, no andar con un viejo como tú. No, tenía que aceptar, si no, probablemente la mataban. O sea, era así la realidad de esta época. Entonces tenemos que a nivel político el poder religioso, el poder secular de la iglesia tenía una expresión en los estados pontificios, ¿ya? Que hasta el día de hoy existe. A nivel económico, ¿cómo se mantenía este aparato, chiquillos? Si bien estos terrenos que estaban bajo dominio del Papa tenían chiquillos, ciertas actividades económico-productivas que se desarrollaban, también habían otros ingresos económicos, como el diezmo. El diezmo, recuerden que es pagar el 10% de lo que yo gano. Si yo gano 100, el 10% es 10. Y ese sería el diezmo que yo debía darle a la iglesia en esta época. Hoy en día, en la actualidad, el catolicismo te pide el 1% solamente. O sea, si gano 100, tengo que dar 1. ¿Ya? Eso es así, en el fondo, es una manera en la cual la iglesia católica hasta el día de hoy se mantiene. En el caso de las iglesias, por ejemplo, evangélicas, te piden el 10%. ¿Ya? Los protestantes también te piden contribuciones más cuantiosas económicamente. Pero por lo general la religión siempre ha tenido un componente de pedir donaciones. Y de esa forma también mantener funcionando su estructura, su jerarquía y todas las iniciativas que tienen. Y además recibía donaciones aparte, donde las donaciones podían ser bien jugosas, chicos, o sea, mucho dinero. Y estas donaciones evidentemente no eran porque sí, hoy es que me cae bien el curita del pueblo, no, es que es muy simpático. No, muchas de estas donaciones tenían un fin político, de, oye, yo te doy esta cantidad de plata, pero tú me devuelves un favor. ¿Qué favor quieres, estimado? No sé, quiero que mi hijo sea cardenal, porque el tipo es flojo, no le veo ni un brillo, así que sea cardenal. Y yo te doy toda esta cantidad de oro como donación. ¿Llegamos a un acuerdo? Acuerdo. Y muchos chiquillos, muchas decisiones que tomaba la iglesia en esta época se llegaban de esta manera, a través de acuerdos por donaciones. ¿Ya? De hecho, cuando hablemos de edad moderna vamos a hablar de algunas de las acciones en las cuales la iglesia incurría en pecado, por ejemplo, que eso va a ser génesis bueno, como origen de la reforma protestante. ¿Ya? Y a nivel social, la iglesia, chiquillos, juega un rol de cohesionar la sociedad, de unirla, de mantenerla firme. ¿Por qué? Porque en Europa, chiquillos, durante esta época se estaban formando distintos estados, distintos países, ducados, condados, reinos, ¿ya? Y cada uno de ellos tenía sus costumbres, su idioma, pero tenían algo en común, su religión. Sobre todo en la parte occidental de Europa, todos eran cristianos católicos. Por lo tanto, todos tenían la misma fe, reconocían al mismo Dios y tenían una misma autoridad religiosa en común, que era el Papa. Por lo tanto, el Papa o la Iglesia en general lo que permitía era mantener unida a la sociedad. Era el punto en el cual nos podíamos encontrar, en el cual podíamos dialogar y nos podíamos sentir iguales y no establecer diferencias porque quizá yo vivo en la parte norte del continente, tú vives en la parte sur. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene, chiquillos, el clero regular en la historia de la Europa medieval. Hay una importancia política porque hay un Estado que surge, que son los estados pontificios, con una extensión territorial, con autoridades, con un poder militar también que va detrás del poder político, porque tiene una importancia económica debido a las riquezas que acumularon, ¿ya? Y también un poder social o una importancia social por el factor de unir a la sociedad, de cohesionarla, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, hasta acá? ¿Algo que les llame la atención? Quizás.
No hay pregunta. Avanzamos. Vamos a hablar ahora un poquito del feudalismo, chiquillos, y la estructura social feudal. Cuando cae el Imperio Romano en Occidente, cae por una migración de pueblos germánicos, de pueblos bárbaros. Estos pueblos comienzan a llegar y a quemar las ciudades, a robar todo, a saquear todo. Imagínense un estallido social multiplicado por 1000, donde no fue que quemaron la AFP solamente o un supermercado, quemaron todo. Arrasaron con todo y la gente que logró sobrevivir arrancó. Y dijo, ok, la ciudad no es segura y nos vamos a ir de la ciudad al campo. Y se fueron al mundo rural. De esa manera, chiquillos, comenzó este movimiento migratorio que se da que es a la inversa, que es ciudad-campo, porque la gente siente que en el campo va a tener una mayor seguridad, va a estar alejado del bullicio y por donde pasan estos pueblos bárbaros. Así que se comienzan a mover al campo y en el campo se van a encontrar con señores que dominaban grandes extensiones de terreno y se van a someter al señor feudal. Y van a decir, ok, yo acepto vivir bajo tu control a cambio de que me des seguridad. Eso, chiquillos, es la relación del vasallaje, ¿ya? Donde hay un siervo, una persona común y corriente, que no tiene tierras, que no tiene posesiones, que no tiene riquezas, que no tiene ni poder de ningún tipo, y le dice a un señor poderoso, estimado, yo ofrezco mi trabajo y mi total lealtad a usted a cambio que me entregue un trozo de tierra y me ofrezca seguridad. Y cuando se generaba ese vínculo, chiquillo, en el fondo era, tengo que aceptar lo que el Señor diga porque si no me mata. Esto va a llevar, chiquillos, a que por mucho tiempo, algunos historiadores también lo han planteado, que esta época feudal fue una época de semi-esclavitud. ¿Ya? Porque si bien yo seguía siendo una persona libre, era libre entre comillas, porque si el Señor decía upa, yo tenía que decir chalupa. ¿Y eso en qué se traducía? Si el Señor decía, qué guapa tu hija, la quiero en mi corte, la quiero de amante, tenía que pasar a la hija. O al revés, llegaba la mujer feudal, que eran mucho menos, pero existían, oye, qué guapo tu hijo, lo quiero de amante, tenías que prestar al hijo, así tal cual. No había un cuestionamiento de que no, ¿cómo se le ocurre? La diferencia de edad, el... Chao. Vivir o morir, chiquillo. Esa era la realidad de la época feudal. Si el señor decía, estimado, necesito que toda la producción que tú generas me la des a mí y tú te quedes muriendo de hambre, tienes que darla. Y pobre de ti, que algo se te quede para ti y no me lo entregues a mí como señor que soy, que te he dado protección y seguridad. Te mataba dura. O sea, por eso se ha planteado que la época feudal era una época casi de semi-esclavitud, chiquillo. De hecho, esta época feudal se asemeja mucho al mundo colonial que se vivió en Chile. De hecho, hay estructuras que son muy, muy similares. Por eso, en algún momento en la historiografía chilena también se planteó que la época colonial fue una época feudal. Porque había un señor poderoso que hacía lo que quería y una gente, una población que estaba sometida y aceptaba los tratos injustos a los cuales llegaba el Señor. Se generaba esa dualidad, entonces. Ahora bien, ¿cómo se estructuró esta sociedad feudal? Se estructura de la siguiente manera. Hay una nobleza, donde puede estar el rey, puede estar el emperador, chiquillo, puede estar un duque, un marqués, un conde, lo que sea, un varón, ¿ya? Y tiene que aceptar, acepta. No se cuestiona nada, acepta lo que le dice el Señor, ¿ya? Esa nobleza, que es la que tiene privilegio, la que está cómodamente dentro del castillo mirando cómo la gente trabaja, no le trabaja un día a nadie, ahí, relajado, de pana. Luego venían los oradores. Orator viene de oración, por lo tanto son los que oran, los que rezan. Y aquí están desde el cardenal, el arzobispo, hasta el curita de pueblo. Y dentro de este mismo gran grupo que son los oradores, se establecen distinciones entre gente que está en la cima de este grupo, de los oradores que está en la cima, como puede ser el arzobispo, el cardenal, y el que está más abajo que el curita del pueblo que tiene 3 casas.
O sea, hay tres casitas chiquititas que es el pueblo y hay un curita. Hay una distinción. ¿Ya? Luego están los velatores. Velator viene de velum en latín y velum significa guerra. Son los soldados, chiquillos. Y aquí también hay distinciones. Tenemos desde el comandante en jefe, el general máximo del ejército feudal, hasta el último pelagato que le llevaba las armas al soldado. ¿Ya? Tenemos también esa distinción porque evidentemente el general que comanda todas las tropas va a estar más arriba en este grupo que el que le lleva las armas a los otros soldados. O sea, se genera esta diferencia también interna. Y por último, el tercer grupo son los laboradores, que son los que trabajan. Sería la gente que tiene un oficio, ¿ya? O que bien que se dedica desde la agricultura hasta quizá la alfarería, que se dedica a la herrería, no sé, a cualquier oficio que existiera en la época. ¿Ya? Y este era el grupo, por lo general, que estaba en la parte inferior de la escala social, ¿ya? Que eran los que recibían, por lo general, toda la carga del resto de la sociedad feudal de la época. Pero de esa manera, en esos cuatro grupos, yo podría resumir, englobar, chiquillos, el cómo se distribuyó la sociedad feudal. Esta sociedad feudal, chiquillos, vivirá desde, yo te diría, sobrevive como desde el siglo quinto, sexto, desde los años 500, 600, hasta prácticamente el año 1000, 1100, cuando ya va a comenzar el declive del feudalismo, porque van a comenzar a emerger o a resurgir las ciudades medievales, que tienen otra lógica. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la realidad feudal, chiquillos. Traté de ser lo más resumido posible. Recuerden acá lo importante, que hay una relación de vasallaje, que es una dominación entre un señor y un vasallo, donde el vasallo está obligado a obedecer al señor, ¿ya? Y el señor tiene la obligación de darle protección al vasallo. Se mueve en este vínculo de reciprocidad, en el fondo. Yo te doy, tú me das. Yo recibo, tú recibes. ¿Ya? Esa es la teoría. En la práctica, chiquillos, muchas veces no fue así. ¿Ya? Y quizá un último elemento que lo dejé acá puesto, que es la descentralización del poder. Ahí me refiero a que el poder en esta época feudal no estaba en los reinos o en los grandes imperios, sino que el poder efectivo estaba en estos señores feudales, porque ellos eran quienes tenían el poder directo sobre la gente. ¿Ya? El rey de Francia, quizá, el rey de Francia suena como hiper mega poderoso, pero en la práctica los que tenían el poder eran los duques, los condes, ¿ya? El duque de Orleans, el duque de Anjou, el duque del Delfinado, de Provenza, los condes, esa gente la que tenía el poder, porque ellos manejaban la gente a los soldados, y ellos manejaban los soldados que después iba a ocupar el rey. Por lo tanto, si el señor feudal no quería prestarle los soldados al rey, lo podían hacer. Y si todos los duques se ponían de acuerdo y no le prestaban los soldados al feudal, al rey, perdón, ahí quedó el rey, pero el rey quedó sin ejército. Es por eso, chiquillos, que era tan importante esta figura del feudal en esta época, porque era él quien tenía el poder efectivo, no el rey. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. ¿No? Ya. Profe, una duda. Dime. ¿Surgieron revoluciones a causa de eso? A ver, quizá el nombre correcto no sería revolución, pero sí existieron muchas veces asesinatos de reyes o de nobles importantes para llegar al poder, ¿ya? Más que una revolución, digamos, de pueblerinos, te diría que existieron intentos, pero con muy poco éxito, porque si esta rebelión venía del pueblo como tal, del ciudadano común, destinado al fracaso. Ahora, si era una rebelión de duques o de nobles contra el rey, tenían más posibilidades de ganar y muchas veces fueron capaces de imponer ciertas condiciones, fueron capaces de deponer reyes y colocar a otra persona como rey. En eso sí tuvieron éxito. No sé si más o menos te respondo a la pregunta. Espero haberle respondido. ¿Ya? Sí, bacán. ¿Ya? Chiquillos, acá tenemos un dibujito de lo que sería una estructura de un feudo medieval.
Aquí está el castillo, incluso con todo el estereotipo del puente levadizo y el foso, ¿ya? Aquí no hay cocodrilos chiquillos, pero hay un foso, ¿ya? Y aquí está el castillo donde vivía el feudal, con su familia, y ese me manejaban prácticamente acá. Lo que ustedes ven acá, esto tiene pinta de ser un cuartel. Tengo dos opciones, puede ser o un cuartel o un monasterio. Tengo dos opciones, ¿ya? No sabría decirte cuál es porque no veo ningún símbolo, por ejemplo, religioso, como una crucecita acá que me diga que es un monasterio, por lo cual me inclinaría a la idea de que puede ser un cuartel, en el fondo donde se juntaban los soldados para prepararse al combate. Y aquí está el feo, aquí está la gente que vivía en el fondo, en el pueblito que estaba bajo el control del señor feudal. ¿Ya? Aquí es donde vivía el campesino, el herrero, el alfarero, el panadero, la gente vivía acá. ¿Ya? Esa era la estructura que tenía un feudo. Y aquí tenemos otro tipo de pirámide feudal, chiquillo, que aquí estaría el rey. Esta es más simple, aquí colocaría el rey, a los caballeros, la nobleza y la iglesia en un segundo nivel, y el vasallo, que es la gente común, acá en un tercer nivel. ¿Ya? De hecho, sobre las estratificación o caracterización de sociedades feudales van a encontrar muchas. Yo les presenté una acá, pero también está esta, y hay muchas más, chiquillos. Por lo tanto, no se queden con una y no crean que es una sola la versión. ¿Ya? Vamos a seguir el último tema, que es las migraciones bárbaras. ¿Ya? A mí me la enseñaron de la siguiente manera y yo la replico de la siguiente manera, chiquillos. Existieron oleadas de migraciones germánicas. Oleadas, o sea, fueron varias. ¿Ya? Que van aproximadamente, chiquillos, desde el siglo III después de Cristo, cuarto, desde el finales de los 200, 300 después de Cristo hasta prácticamente los años 1000, ¿ya? Donde hubieron tres grandes oleadas de migraciones de pueblos germánicos. La primera, que ocurrió con la caída del Imperio Romano, que es de esta época aproximadamente, trajo a los godos, que se dividieron posteriormente en visigodos y ostrogodos, ¿ya? Los ostrogodos se fueron hacia Asia Menor y un grupo hacia Italia, de hecho formaron el reino de Odoacro en el sur, en Italia, y los visigodos se ubicaron en España y le dieron forma, son parte de la historia de España. Por lo tanto, nosotros, en un porcentaje minoritario, si es que descendemos de los españoles, también tenemos sangre goda, o de godo ahí entre medio, y los godos, chiquillos, eran escandinavos, venían desde lo que hoy día es Suecia. Así que podríamos decir que indirectamente, en parte chiquitita de nuestro ADN es sueca. Siéntanse europeos, chiquillos, siéntanse europeos. Siéntanse como Ben Brereton, así como rubio, 8 metros 80, metro 90, ojos verdes. Un profe de historia cualquiera. ¿Ya? Y también estaban los francos, chiquillos, y los francos darán forma a lo que es Francia, ¿ya? Y a lo que es los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Austria, ¿ya? Suiza también, que fue parte de aquella que fuera del gran imperio carolingio, que aquí nosotros no lo tocamos. ¿Ya? La segunda oleada, que ocurre aproximadamente entre el siglo VI, séptimo, séptimo y octavo, perdón, trae a los lombardos. Los lombardos se ubicarán principalmente en lo que es Italia, en lo que hoy día conocemos como Italia. De hecho, existió el reino de la Lombardía, que era prácticamente toda Italia controlada por los lombardos. Hasta el día de hoy, una región del norte de Italia recibe el nombre de Lombardía debido a su origen, que está en este pueblo, los lombardos. Y la tercera, que por lo general a muchos se le olvida que existe esta última oleada, tiene dos pueblos característicos. Los magiares, que quizá el concepto de magiar no te suena, pero probablemente si te digo Hungría, te suena el país. Los magiares son los húngaros, son los antecesores directos de los húngaros, ¿ya? Que viven en Europa del Este. Y la tercera, y el otro pueblo son los vikingos. Aquí en el año 1000, en el fondo del año 800 al 1000, es la época vikinga. ¿Ya? Los vikingos, que eran un pueblo que venía de Escandinavia, de Dinamarca, Suecia, Noruega, comenzaron a navegar por el norte de Europa. También eran excelentes navegadores de ríos, se metían por los ríos para saquear ciudades. Se expandieron sobre todo en lo que es hoy día Inglaterra, parte de Escocia, en lo que es Islandia, que ellos llamaban Vinland, y de ahí saltarán a América cuando forman enclaves comerciales en las costas de Canadá, para el año 1000, 1200, 1100,
pero también llegaron al norte de Francia y ahí cambiaron de nombre. En el fondo podríamos decir, se occidentalizaron y se convirtieron en los normandos, ¿ya? Y quizá a ustedes les suena el desembarco en Normandía, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que ocurrió en ese sector. Y de la Normandía, del norte de Francia, un grupo va a saltar al sur de Italia, va a llegar al sur de Italia y va a formar el reino de Sicilia. Es decir, tuvimos, chiquillos, mucha emigración de pueblos germánicos por mucho tiempo, pueblos bárbaros. Ya se le llamaba bárbaros a estos pueblos porque venían de fuera de los límites del Imperio Romano y también porque no manejaban ni el griego ni el latín, que eran considerados los idiomas civilizados en la época. Por eso se les llamaba pueblos bárbaros o incivilizados, ¿ya? A pesar de que pudiesen tener su propia cultura, sus tradiciones, pero como no manejaban ni el griego ni el latín, que eran lenguas consideradas cultas para la época, se les consideraba pueblos incivilizados, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia que tiene la llegada de esta migración germánica, chiquillos? Esta migración, la llegada de estos pueblos germánicos a Europa, va a terminar de dar forma a Europa como tal, ¿ya? Con la llegada de los pueblos germánicos, su asentamiento en el continente europeo va a darle forma a lo que nosotros conocemos hoy día como Occidente, como Europa occidental. Por ejemplo, los visigodos son los antecesores de los españoles, los lombardos de los italianos, los francos de los franceses, de los alemanes, de los belgas, de la gente de Países Bajos. Los anglos, los sajones, que no los nombramos acá, son los antecesores directos de los ingleses. Los celtas son antecesores directos de los irlandeses, ¿ya? Y así, vamos a tener muchos pueblos chiquillos. Y ese elemento bárbaro o germánico que aparece, sumado al legado griego, al legado romano, y al cristianismo, me va a dar todo eso. Si yo lo meto en una licuadora, lo mixeo, me va a dar como resultado lo que es Europa hoy en día. Es por eso que es tan importante, chiquillos, esta época medieval, porque es en esta época medieval cuando se le da forma a Occidente, a Europa como la conocemos hoy en día. Porque Europa, la Europa que conocemos hoy en día tiene, por lo general, la siguiente mezcla en su ecuación. Un elemento griego-romano, que puede ser su religiosidad, el idioma, alguna cultura, algún legado, si es que fui dominado por estos pueblos romanos, ¿ya? O un legado griego, ya dependiendo cuál sea el caso. Tengo el cristianismo como religión que se expande por toda Europa, y el elemento germánico o el elemento bárbaro. Esos elementos juntos me van a dar como resultado lo que es Occidente. Y de hecho, van a comenzar a dar forma, chiquillos, a lo que son los países que hoy día conocemos, ¿ya? Francia, Alemania en esa época era el Sacro Imperio en gran medida, Austria, Suiza, Italia. Todos esos países que hoy día nosotros conocemos tienen su origen en esta época. De hecho, todos los países que conocemos de Europa tienen su origen en esta época como tal. Y por eso es tan importante. Ahí tenemos, chiquillos, el mapa de la primera oleada de migraciones en la época del Imperio Romano. No se preocupen, chiquillos, este mapa no va a aparecer en la evaluación de fin de mes, pero quiero que se den cuenta cómo se fueron moviendo en el fondo. Casi todos los pueblos vienen de este sector. Fíjense que los godos vienen de Suecia, o sea, y aquí se dividieron en ostrogodos y en visigodos. Y hay otros pueblos como los francos, los vándalos, los anglos, los sajones, los jutos, que por ejemplo se mueven sobre todo en este sector. De hecho, aquí hay una zona en Alemania que es la zona de Sajonia, ¿ya? Que cada vez me he ido alejando más de la fe, ¿ya? Fui criado en una familia católica, me formé en un colegio católico, estudié en la Católica Valparaíso, pero lo cual no significa que ahí me impusieran religión, como tal, como un curso de catolicismo, pero me fui alejando cada vez más de ella porque me fui decepcionando de ella. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos, chiquillos, esta es una imagen de la primera migración, y aquí tenemos una imagen de la tercera. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, mira, lo que se ve acá en tonalidades azules son los normandos, en el fondo de los descendientes de los vikingos, llegan a Islandia, a Inglaterra, y se dan cuenta, navagaron por río y llegaron hasta lo que es el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Lo que nosotros conocemos, de hecho, ahí formaron un grupo en el Imperio Romano de Oriente que se llamaban los varegos, que era un ejército personal del emperador, del Basileus,
del Imperio Bizantino, ¿ya? Y que eran vikingos que venían desde acá a vivir acá para combatir acá, o sea, era muy, muy interesante, ¿ya? Los húngaros que se terminaron ubicando acá, o sea, entre el siglo III y el siglo XI, bueno, 10, 11 de la historia de Europa, es bastante, bastante movido por esto también, ¿ya? Así que tranquilo, que esto era como para ejemplificar, así que no se preocupen, ahí terminamos la clase como tal, ahí está la pregunta esencial, y ahora chiquillos quedan 15 minutos. Mi intención es que en estos 15 minutos, aquellos que no han mandado la pregunta esencial, la puedan enviar, ¿ya? Así que, por favor, chiquillos, pónganse a trabajar, revisen la materia, está disponible en Classroom, está disponible en el grupo de WhatsApp del curso, y comiencen a crear sus respuestas, chiquillos. Y si cuando las vayan terminando, la van subiendo a la plataforma para yo poder ir revisándola, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que es muy importante que ustedes comiencen a utilizar Classroom como plataforma para poder mandar sus preguntas esenciales. Así que, chiquillos, la intención de esto es que les queden estos 15 minutos para desarrollar la pregunta esencial. Yo me voy a salir de acá, del teléfono. La intención es eso, así que yo voy a cortar ahora la grabación, chiquillos. Voy a esperar que esto aparezca.